Muchas gracias, Sofía. Nosotros continuamos con más información esta mañana en la revista Buenos Días Santa Cruz. Preocupación en todo el país, en la población, en distintos sectores, por la falta de dólar en todo el país. La jornada de ayer se reportaba que superaba ya la barrera de los 11 bolivianos en Oruro, el departamento de Oruro. Por lo mismo, sectores como gremialistas, transportistas han anunciado ya medidas, de hecho, marchas y también ampliados para ver qué medidas van a tomar esto para poder forzar al gobierno a tomar algunas medidas que pueda contrarrestar esta constante subida del dólar. Preocupación también en la ciudadanía en general porque los precios se van encareciendo. Esta mañana el licenciado Juan Fernando Subirana, director del Colegio de Economistas, nos acompaña. Licenciado, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está, Luis Carlos? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Licenciado, preocupación en el sector de economistas, en las ciudadanías, en el empresariado privado, porque ya van a ser 2 años que se viene con esta falta de dólares. ¿No se ve alguna solución por parte del gobierno nacional? La verdad es que la crisis per se, recién la vivimos los primeros síntomas en febrero de 2023, y ahí empezó justamente esta debacle de la falta de divisas. Ya vamos prácticamente, como usted bien lo decía, 2 años y efectivamente las soluciones estructurales no se están viendo. Solamente tenemos una visualización de muy corto plazo, que es conseguir créditos, ampliar el financiamiento externo y de esa forma tratar de paliar el momento, pero lastimosamente no es suficiente. Creo que el principal problema de fondo ha sido la caída abrupta de los ingresos por hidrocarburos que se tenían en términos de las exportaciones. Y a eso hay que sumarle un problema que también es estructural, que es el tamaño del Estado, ¿no? Creo que esos son los dos grandes problemas que hoy se tienen, que son las causas de lo que hoy estamos viviendo como la escasez de divisas, que cada vez se viene encareciendo, ¿no? Mientras no existan las soluciones claras, la información clara, a fin de año podemos estar hablando tranquilamente de un tipo de cambio de 20 bolivianos. Licenciado, se habla de una caída del valor del boliviano que alcanza o rondaría ya el 50%. Del gobierno nacional se habla de una bolivianización de la economía y también de que el ciudadano pueda utilizar el boliviano, pero en el día a día esto no se ve así porque hay empresarios, hay también gremialistas que van a la frontera a comprar algún producto. El boliviano ya no vale lo mismo. Por supuesto que no. Creo que un dato súper importante para que lo conozca toda la población es que en promedio del consumo de un hogar estándar en Bolivia, el 47% depende directamente de la divisa. Si bien usted me dirá, no, pero es que yo pago todo en boliviano. No, pero paga en bolivianos productos que son importados. Y para poder importarlos sí o sí necesitamos la divisa americana. Entonces, prácticamente la mitad de nuestro consumo como hogares depende de la divisa. Y si esa divisa, como usted bien lo mencionaba, ya está devaluada prácticamente a un 50% respecto a nuestra moneda, prácticamente el poder adquisitivo de los hogares ya cayó 25%. Esto se refleja en gran medida en los hogares cruceños, también en los hogares bolivianos. Un ejemplo, en los medicamentos. Ha subido abruptamente el precio de los medicamentos, esto porque la mayoría también son importados. Sí, es correcto, la verdad, y hay que ser muy franco, el país es muy poco industrializado, tenemos una altísima dependencia de las importaciones y esto por supuesto nos deja en una situación totalmente vulnerable frente a esta situación que, como le digo, no tiene vísperas de una solución por lo menos estructural en corto plazo. Licenciado, a principios de este año conocíamos reuniones entre el empresariado y el gobierno nacional. Recordemos que acordaron 10 puntos para mejorar la economía, para también importar divisas al país. ¿No se ha visto tal vez soluciones a estas, luego de estas reuniones? Porque a pesar de las reuniones, a pesar de las buenas voluntades, el boliviano el dólar sigue subiendo su valor cada día. Sí, pero hay que reconocer un tema muy particular. El caso específico de la reunión que se da en febrero, donde emanan esos 10 puntos para la mejora de la economía, donde el gobierno se comprometía a una serie de eventos,
Es un tema muy complejo. ¿Por qué? El anuncio en sí de los 10 puntos frenó al tipo de cambio, como que el mercado esperó una situación favorable, una situación posible. Pero el problema fue cuando la realidad no acompañó al discurso. De esos 10 puntos no se ha cumplido ninguno. Podemos profundizar, creo que el más importante que debió cumplirse y no se hizo fue la liberación irrestricta de exportaciones, que no se consiguió. Porque al día siguiente de que salen anunciando los 10 puntos aparece una autoridad de menor rango diciendo no es como dijeron ayer, es como yo digo ahora. Entonces ese tipo de desinformación ha generado que la sociedad, la economía, todos estemos exactamente en el mismo sitio, pero ahora estamos más frustrados porque nos dijeron que lo iban a arreglar y no lo hicieron. Licenciado, ¿quién es el responsable de la situación que actualmente vive el país, que se vive también toda la ciudadanía? Le pregunto esto porque desde la ciudadanía, desde el ambiente político, se acusa al gobierno nacional. Desde el gobierno nacional se acusa al empresario privado de no traer sus divisas al país, al exportar las divisas, no traerlas al territorio nacional. También se acusa a los bancos de no entregar la moneda. ¿Quién es responsable de esta situación que estamos viviendo? La crisis no empezó ni este año ni el año pasado. La crisis inicia el año 2014. Específicamente, ¿por qué ese año? Porque es donde empezamos a tener déficit fiscal sostenido. ¿Eso qué significa? Empezamos a gastar más de lo que tenemos todos los años de forma consecutiva. Aplicando esa lógica al hogar de una persona, imagínense que usted gasta más de que su sueldo todos los meses. La única forma de que eso suceda es que usted empiece a consumir y comerse su ahorro. ¿Y qué pasa cuando se acabó el ahorro? Y es ahí donde hemos llegado. Entonces, esta situación, este problema como tal, inicia en 2014. No es un tema nuevo, pero sí los síntomas, los golpes, sí los hemos empezado a sentir en febrero del 23. ¿Quién es el culpable? Al final de cuentas es la administración desde 2014 a la fecha, porque lastimosamente la estrategia distractiva de echarle la culpa a los exportadores, echarle la culpa a la banca. Una época hasta escuché que le quisieron echar la culpa a los importadores porque ¿para qué demandan dólares si estamos en Bolivia? Realmente no ha funcionado, creo que ha más bien perjudicado e incluso, me atrevo a decir, ha molestado a la sociedad porque dicen, pucha, que el gobierno debe asumir su responsabilidad y su rol, que al final de cuentas es el responsable de esta situación y debacle. Nos hablaba usted, licenciado, de la aprobación de créditos del gobierno nacional. Se ha exigido mucho la aprobación de estos créditos internacionales en la Asamblea Legislativa. ¿Esto no es una solución a largo plazo? No, son soluciones parches, son soluciones muy puntuales. Estamos hablando este año, lo que se iba aprobando eran como 756 millones de dólares. Recordemos que el déficit mensual en la balanza comercial en algunos meses ha superado los 200 millones de dólares. Entonces realmente los créditos, si usamos esa rata promedio, nos cubren 3 meses y un poquito. Entonces realmente estamos en una situación donde las soluciones son de inmediato plazo, ni siquiera de corto plazo, porque ya nos genera incertidumbre de qué va a suceder hasta diciembre. Nos hablaba, licenciado, de que el gobierno nacional debería tener soluciones estructurales. ¿Por dónde pasarían estas medidas? ¿Cuáles serían las más urgentes para poder controlar este tipo de cambios? Primero, la liberación irrestricta de exportaciones. Eso debió haberse hecho ya hace bastante tiempo. Y segundo, una concientización y una reducción del aparato estatal. Estamos hablando de que al año 2020 teníamos cerca de 500.000 funcionarios públicos. Si a eso lo extrapolamos a la fecha con las tasas de crecimiento que venían trabajando, ya debemos andar o rondar por encima de los 700.000 funcionarios públicos. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Es el tamaño del Estado, porque estamos gastando mucho más de lo que tenemos y aparte nos está entrando muchísimo menos dinero que el que nos entraba antes. Licenciado, algo que tal vez el gobierno nacional no habla mucho en medios de comunicación y es la salida constante de divisas del país, esto por la subvención de los hidrocarburos. ¿Esta sería una solución? La sucesión como tal, la subvención, como tal, tiene un problema de fondo y es estructural desde el punto de vista social. En el momento en que intentaron quitarla de golpe, prácticamente casi se nos cae el país. Estamos hablando de que las reservas, y un poco para contextualizar a la audiencia, las reservas a enero del año 2024 eran 1.700 millones.
pero la subvención prevista para este año es de 1.950 millones. Es decir, si usáramos solo el ahorro para comprar carburante, se nos acabaría el dinero primer quincena de noviembre, más o menos. Entonces, retirar la subvención es una necesidad, pero no de la forma en la que antes se intentó hacer, que fue de golpe. Tiene que ser un proceso paulatino porque la economía necesita seguridad y certeza. Quitarla de golpe realmente generaría un caos peor que el que tenemos ahora. Licenciado, el gobierno nacional defiende a capa y espada el modelo económico, social y comunitario. Este modelo que viene implementando el movimiento socialismo desde hace más de 14 años, ¿nos daría la solución a esta problemática o se debería buscar otras medidas? En realidad la aplicación de esa ideología, porque la verdad que yo no lo llamaría modelo, simplemente es una ideología planteada en una centralización del Estado, de los recursos, en un control de recursos y una distribución a requerimiento, en realidad es parte del origen del problema. Entonces la solución no va a estar ahí, es lo que yo siempre digo. Yo no puedo exigir o demandar nueva siembra con las reglas que creé para quitar cosecha. Licenciado, se viene la época ya, la mitad del año, la última mitad del año, tal vez era una mitad del año que particularmente en el departamento de Santa Cruz tenía mucho flujo económico, esto por la feria exposición, por la constante importación, también por la importación para las ventas de fin de año. En estos momentos es muy difícil para los empresarios realizar importación por la falta de dólares. ¿Cómo vaticina usted este final de año para toda Bolivia? Es bastante compleja la situación. En el caso cruceño particularmente sí tenemos una ventaja en el sentido de que en el segundo semestre se dinamiza nuestra economía. Siempre la FEXPO es un baluarte, creo, importantísimo desde el punto de vista económico. Pero ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo es que tenemos una economía muy fría, muy deprimida hoy por hoy. Y como le digo, el tipo de cambio tranquilamente a fin de año puede estar rozando los 20 bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estaríamos perdiendo los hogares prácticamente entre 30 y 40% del poder adquisitivo. Entonces, probablemente estemos con un fin de año complejo, porque soluciones, insisto, estructurales no van a haber, por lo que se ve. De corto plazo tampoco, y de inmediato plazo esperemos que las gestionen rápido, porque si no, de verdad, es una situación muy complicada, donde ya hay incluso algunas proyecciones donde los indicadores de desempleo pueden volver a los niveles de la pandemia. Licenciado, algo que tal vez no se ha consultado mucho, no se ha preguntado tal vez, la situación de los bancos. En estos momentos, para los bancos es contraproducente tal vez el tema de los giros al exterior, manteniendo este tipo de cambio oficial que tiene el gobierno nacional. ¿Cómo afectará a la población esto? ¿Cómo afectará en el acceso a los créditos y también a la tasa de interés? En el caso de la banca particularmente se ha sabido adecuar al escenario a través del incremento de las comisiones de giro al exterior. Lastimosamente eso tiene un punto, llega a un punto en que esa misma comisión deja de ser operativa y se convierte casi en un corralito tácito donde no podemos disponer de nuestras divisas. En ese sentido, la banca en sí, por lo que se puede ver a la fecha, ha tomado mucha cautela, ha reducido grandemente todo lo que es la entrega de créditos, y por ende eso también trae es una rueda compleja, ¿no? Porque es un ciclo que si da menos créditos va a haber menos consumo, al haber menos consumo, menos movimiento económico, y seguimos ahondando el problema. Pero los bancos en sí, como le digo, lo que han hecho ha sido trasladar al usuario el costo del tipo de cambio del mercado real a través de las comisiones, pero como le digo, va a llegar un punto como la Argentina, donde eso se convirtió en un corralito tácito. Cuando hay menos créditos, ¿se sube la tasa de interés? En realidad, hoy por hoy debería más bien incentivarse la colocación de dinero, pero bueno, como le digo, la banca hoy por hoy está prácticamente paralizada. Las tasas de interés, más que tasas de interés, se han visto modificadas las condiciones, porque desde el año pasado ya ha habido una revisión, por ejemplo, a los seguros vinculados a los créditos,
que si bien no es una tasa de interés como tal, pero es parte efectiva de lo que se paga en crédito, y eso también se debe a los problemas vinculados al riesgo país. Licenciado, en la etapa final de esta entrevista queríamos consultarle, más bien pedirle con este panorama que se vive en la economía nacional, con estas proyecciones, como usted dice, del boliviano llegando al dólar costando casi 20 bolivianos a fin de año, recomendaciones para la ciudadanía. Bueno, primero que nada, entender, y hay que programar esto. Creo que lo más importante es entender que ya no estamos en un escenario de incertidumbre, ya sabemos hacia dónde estamos yendo. No estamos yendo hacia un mejor lugar, lastimosamente, por lo cual tenemos que empezar a adecuar todas nuestras decisiones, todo nuestro presupuesto, todo nuestro régimen de gasto, pensando en, imagínense a las personas que su sueldo de hoy hasta fin de año vale la mitad. Entonces, ¿cómo reordeno? ¿Cómo repriorizo todas estas situaciones? Segundo, aquellas personas que lo que estén buscando es precautelar o conservar su patrimonio, es importante, muchos lo están haciendo a través de conseguir los dólares y guardarlos, pero la realidad es que ya ni siquiera se está pudiendo hacer eso. Entonces hay oportunidades interesantes desde el punto de vista inmobiliario, hay mucha gente que está adquiriendo bienes inmobiliarios justamente para proteger patrimonio. Y lo tercero, que ya es un tema un poquito más complejo, que es lo que llegó a vivirse en Argentina, es que la gente empieza a ahorrar en comida enlatada. O sea, parece una locura, pero realmente sí fue una estrategia razonable frente a las debacles inflacionarias y a las variantes en tipo de cambio que vivió el país vecino. Licenciado, estamos a estar expectantes de todo lo que se pueda acontecer en el panorama económico en todo el país y también esperando también medidas del gobierno nacional a estas medidas estructurales que puedan mejorar la economía del país. Queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana. No, le agradecido soy yo y cuando gusten. La información a esta hora de la mañana en la revista Buenos Días Santa Cruz. Continúe con nosotros, tenemos más para compartir con ustedes luego de este corte comercial.